La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. El Dios Todopoderoso manda que los hombres seamos vencedores y Él muestra el camino correcto hacia la justicia, hacia la rectitud, hacia la pureza, la santidad. Mis amados oyentes, realmente Dios ha planificado que usted y yo permanezcamos venciendo todo pecado, toda maldad a través de su poder, a través de la santidad, a través de la obediencia a su gloriosa palabra. Al hablar de esta prosperidad, querido oyente, las Santas Escrituras nos habla respecto al camino de Dios. El camino de Dios es justo, es santo, es puro, es limpio. Y manda a los hombres, por muy sucios y muy depravados y muy desarmados que los hombres hayan sido o sean, los manda a que se arrepientan de sus pecados, de sus maldades, para que sean borrados y sean totalmente libertados de toda contaminación de espíritu y de toda contaminación de pecado. Dice Dios a través del auténtico profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho, dice Dios, la justicia de cierto vivirá y no morirá. Imagínese a quien Dios le está dando una gran promesa de salvación. Al hombre impío, al hombre depravado, al hombre desenfrenado, al hombre con corazón criminal salvaje, Dios lo llama. Dice claro, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo. Imagínese lo que Dios está hablando del impío, que si él se apartase de todos sus pecados que hizo y en su corazón se propusiese a guardar los estatutos de Dios, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Entonces, para que este hombre impío llegue a ser un gran vencedor y llegue a conquistar la santidad, la pureza, el perdón de sus pecados, y que su nombre sea puesto en el libro de la vida, lo que él tiene que hacer es completamente apartarse de todos los pecados que hizo. Y la única forma para poder tener la capacidad de apartarse de los pecados es viniendo a Jesucristo, es viniendo al Señor, es viniendo al Cordero que quita el pecado del mundo. Ese se llama Jesucristo. Y por lo tanto, también no solamente apartarse del pecado. Dios declara, si guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, de cierto vivirá. Y esa palabra de cierto, dice Dios, no hay engaño. Es verdad lo que estoy diciendo, tendrá vida, vivirá. No morirá, vivirá, dice Dios. En el verso 22 de este mismo capítulo, Dios sigue hablando, diciendo, todas las transgresiones que éste cometió no le serán recordadas, y en su justicia que hizo vivirá. Es decir, fue impío, fue un malvado, un desenfrenado, un desbocado, un maldiciente, un pecador que se enlodaba como el cerdo en el pecado. Pero a pesar de todo, dice Dios, si él se humilla y se aparta de todos sus pecados que hizo,
y hace lo correcto, que es mi palabra, mis estatutos, preceptos y ordenanzas, entonces, y hace según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ahora, todas las transgresiones que cometió no se le serán recordadas, en su justicia vivirá. Es decir, que Dios no te estará apuntando con el dedo diciendo, tú fuiste un sinvergüenza o una sinvergüenza, fuiste una prostituta o un prostituto, un ladrón, un asesino, fuiste un homosexual, una lesbiana. El Señor no te estará apuntando. Al contrario, Él habrá quitado toda esa maldad, todo ese pecado de ti, esa abominación. Ahora, la pregunta de Dios, hablándole hacia estos tipos de gentes que los llama a la restauración divina y gloriosa, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartase de sus caminos? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Por supuesto que si se aparta de sus malos caminos, vivirá. Porque Dios no acepta, no ama, no quiere, no lo aprecia que el hombre muera en delitos y pecados. La razón porque el hombre va a eterna perdición. El hombre va a la tragedia más dolorosa, va a la vida de crujidera de diente y de espanto, de dolor y de grandes gritos espantosos. Y por lo tanto Dios dice, no quiero la muerte del impío. Quiero que se arrepienta para que yo borre sus pecados, para que yo lo perdone y tenga una muerte que me agrade. Porque el morir en Cristo es ganancia y el vivir en Cristo también es ganancia. Sea que vivamos o que muramos, somos de Cristo Jesús. Pero lastimosamente el impío que muere sin haber confesado sus pecados a Dios, sin haberse apartado de ellos, el tormento le espera, la tragedia brutal le espera de eternidad a eternidad. Pero el hombre que habiendo sido un impío depravado, desarmado, pero se arrepintió y vino a cobijarse en la preciosa sangre de Jesucristo, bajo el abrigo de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas de su poder, esa persona tiene completamente victoria de eternidad a eternidad. Según Ezequiel capítulo 18, verso 27, dice que apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Su alma pasará de la muerte a la vida, de una muerte eterna prácticamente a una vida que es la vida eterna dada por Dios. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. De cierto vivirá y no morirá. Verdades supremas. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Los caminos de Dios son perfectos, son rectos, puros, limpios. El hombre es el descarriado, el que se ha desenfrenado, el que no ha puesto alto a su vida, que se va completamente al abismo. No ha puesto un alto al pecar, a la injusticia, a la abominación. Pero si el hombre hace un stop y pregunta, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde es que voy? Si sabes que vas totalmente en el camino que conduce a la muerte eterna, debes de reflexionar, ¿por qué voy para ahí? ¿Por qué no me regreso mejor al camino de santidad que conduce a la vida, a la esperanza, al consuelo, a las bendiciones eternas y gloriosas? Que sufrir un martirio brutal todo el tiempo sin esperanza de que ese martillo deje de caer
de golpear la conciencia y del fuego arder y de los gusanos atormentar en el infierno. Debes de escapar, debes de pararte, hacer el alto para que tengas poder para vencer el pecado. Ven a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que puede rescatar, el que puede salvar, el que puede libertar de las cadenas del pecado. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo que Satanás puso en tu propia alma, en tu propio corazón y en tu cuerpo. Entonces, recuerda que Dios es justo. Los caminos de Dios son rectos, santos, puros. Y por lo tanto, los caminos del hombre son perversos, son malignos. Dios es santo, es recto en todo lo que emprende. A través de Ezequiel capítulo 18, verso 30, dice Dios: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Si se arrepienten de sus pecados, de sus maldades con grande sinceridad, entonces no habrá ruina, no habrá destrucción, no habrá tormento. Al contrario, habrá paz, habrá gozo, habrá libertad, habrá alegría, habrá satisfacción, esperanza sublime, gloriosa por toda la eternidad. Alabado sea Dios. A través de Ezequiel 33:11 dice el profeta: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Es decir, que Dios está hablándole al hombre que se ha depravado, al hombre que se ha descarriado, el hombre que va rumbo a tinieblas terribles de pecado. Dice Dios: yo no quiero la muerte de ese hombre ni de esa mujer. Yo quiero que se devuelva de ese mal camino, que se vuelva a mí, y yo voy a perdonarlo, yo voy a salvarlo. Si se vuelve a mí, voy a escuchar su clamor. Si se vuelve a mí, yo me vuelvo a él. Si se vuelve a mí, yo volveré en amistad con él y él conmigo. Alabado sea Dios. Porque Dios no quiere la muerte de los impíos. Dios quiere que usted sea más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Declara Dios que el pecado no te hace subir, sino caer hasta lo más bajo. El pecado jamás te pone en la cima más alta. Al contrario, te baja a lo más profundo, al abismo mismo. Y por lo tanto dice Dios: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Es decir, que cuando el hombre peca, está caído de la gracia de Dios, está caído de la gran salvación, está caído de la misericordia, está caído ciertamente en la maldad, por causa que amó la maldad y eso lo trajo hacia abajo. Pero el que ama al Señor y cree de corazón en su palabra y la obedece, esa persona es puesta en alto por la gracia y por el poder de Dios. Mencionaba Oseas en el capítulo 14, verso 1, donde Dios le dice a su pueblo: vuelve a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Ciertamente muchos creyentes se encuentran también caídos. Por eso no sienten la paz de Dios, no sienten el gozo de la salvación, no sienten la libertad que hay en Cristo Jesús. Predicador viene, enseñanza viene, cultos tras cultos vienen, pero no sienten la presencia de Dios. Se sienten abatidos, aún no pueden cantar, no pueden orar por la opresión que sienten, porque están caídos. Mas el Señor dice: levántate, vuelve a dar tus pasos otra vez en mi obediencia y serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Y además, si por su pecado usted ha caído, levántese, sacúdase,
sigue el camino correcto y santo de Dios y vivirá por los siglos de los siglos. Oseas capítulo 14 verso 2 dice Dios: llevad con vosotros palabras de súplicas, volved al Dios Todopoderoso y decidle: quita la iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Cuando tú clames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, piensa con certeza que Dios no te dejará burlado, te mirará con ojos de misericordia. Él estará encantado de que te has vuelto, te has regresado a Él. Él estará feliz de que su hijo, su hija, ha reconocido que su hijo ha vuelto otra vez a sus brazos, a su reino, a su santidad, a su obediencia, y por lo tanto hoy es restaurado, es bendecido y es prosperado por parte de Dios. Pero Dios dice claramente por boca de su profeta Oseas que tú debes de llevar palabras de súplica, debes de volverte a Dios y decirle: oh Dios, quita de mí toda iniquidad, acepta el bien que haré de aquí en adelante, oh Dios. Te ofreceré la ofrenda de mi alabanza, los frutos de mis labios te los ofreceré. Es decir, voy a cantarte los cantos de adoración, la alabanza que da totalmente regocijo a tu espíritu. Yo hoy me deleitaré, hoy me regocijaré cantando y alabando tu nombre. Y el Señor tendrá compasión, tendrá misericordia. El Señor abrirá sus brazos y te abrazará y te consolará, perdonando tus pecados. Él aceptará totalmente tu alabanza. Él aceptará tu adoración. Él va a oír y va a responder a tu clamor. Cuando pidas, cuando lo alabes, cuando lo exaltes, Él te va a bendecir. Él te va a prosperar. La maldad de los pueblos sube también delante de Dios, y Dios decreta juicio de destrucción cuando los pueblos no quieren acatar la palabra de Dios. Nínive era un pueblo arriba de 120,000 habitantes. Era una ciudad bastante grande, una ciudad que había crecido, pero también su pecado había crecido. Había llegado hasta la presencia de Dios. Dios preparó un profeta llamado Jonás. Jonás era un hombre que amaba a Dios, temía a Dios. Aunque Jonás tenía ciertos problemas bastante serios. Él no quería a la gente de Nínive, pero a pesar de todo, Dios lo levanta para ser el pregonero de última hora, del último momento de existencia para aquella ciudad. Dios le dice en el capítulo 1, verso 2 de Jonás: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquella ciudad ciertamente se había desenfrenado, se había hundido, se había entregado a toda rapiña, al robo, a matar y a hacer cuantos escándalos, a violar y a hacer cuanto pecado, a los bailes obscenos, a los bailes exóticos y a hacer cuanta abominación delante de Dios. De tal manera que aquel pecado subió hasta la cima más alta, y Dios determinó juicio contra la ciudad de Nínive. Y por lo tanto, Dios le da una segunda orden a Jonás de que fuera a Nínive a predicar. Dice en el capítulo 3 de Jonás capítulo 3, verso 3: se levantó Jonás en obediencia a Dios y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive grande en extremo, de 3 días de camino. Eso quiere decir que era una ciudad bastante extensa, que no se podía caminar solamente por un día.
sino que para cruzarla se necesitaban 3 días caminando a pie. Y entonces el mensaje de aquel profeta de parte de Dios no tenía nada de opciones. El mensaje no llamaba al arrepentimiento, a la reconciliación. No decía vuélvanse a Dios. Al contrario, dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Y eso lo repitió en cada cuadra, en cada esquina de la ciudad. He aquí que Nínive dentro de 40 días será destruida. No llamó al arrepentimiento, no llamó al reconcilio, no llamó a la humillación. Decretó una palabra corta pero muy fuerte. Y de tal manera que ante ese mensaje aterrador, los nínives se humillaron ante Dios que podía salvarles. Ciertamente cuando el hombre recibe noticias así y en verdad las cree y se humilla delante de Dios, esta persona recibe cambios por parte de Dios. Dice la Biblia que los hombres de Nínive creyeron a Dios, no fueron incrédulos a aquel mensaje profético. Y proclamaron ayuno estos hombres y estas mujeres. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, porque creyeron a la palabra, temblaron al mensaje de Dios por boca del profeta llamado Jonás. La reacción también de aquel gobierno de Nínive: ese hombre creyó con su gabinete, creyó el mensaje y se humilló ante el Todopoderoso. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y éste se levantó de su silla, se despojó de sus vestiduras de gala de rey y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza en actitud de humillación ante el Todopoderoso. Y además dio una orden. Esta orden era una orden bien apremiante que fue enviada a toda la ciudad de Nínive a humillarse ante el Dios vivo y verdadero y soberano, el Dios que puede salvar o puede condenar. Y entonces el decreto que hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del mismo rey y de sus grandes de su gabinete, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ese mensaje fue enviado por parte del rey a todo Nínive, según Jonás capítulo 3, verso 7 y verso 8. El rey de Nínive reconoció que el juicio lo había decretado el soberano, el rey de reyes y señor de señores, y que aquel decreto era un decreto de alta potencia. Y él dijo: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Dijo en aquel mensaje que mandó a toda la ciudad. Y entonces, ¿quién sabe si se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? El rey sabía que el gran rey soberano había decretado juicio y que era de temblar, porque el rey había hablado, y cuando el rey habla, la palabra se cumple del rey. Pero la humillación del rey, de los grandes y de todo Nínive, hizo derretir el corazón de Dios en misericordia y en su clemencia en el favor de ellos. Dice la palabra de Dios claramente en Jonás capítulo 3 verso 10 y capítulo 4 verso 11. Y vio Dios lo que hicieron. Ponga eso en su espíritu. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
El arrepentimiento de un pueblo que lo hace con corazón sincero, Dios se conmueve, Dios ciertamente se derrite en misericordia por aquellos que se humillan, por aquellos que se apartan del pecado. Queridos oyentes, puede ser grave tu pecado, sientes que no hay perdón para ti, sientes que ya Dios te echó a un lado, pero quiero decirte que a pesar de lo que sientas, a pesar que te sientes condenado, te sientes sin misericordia ya de parte de Dios, quiero decirte que si te arrepientes y le confiesas tu pecado a Él, Él será fiel y justo en perdonarte. Él será fiel y justo en romper el yugo de la esclavitud del pecado que te asedia y que te tiene encadenado. Él romperá esas cadenas, Él romperá totalmente y te hará libre por su misericordia. Lo hizo con Nínive, lo hará contigo también. La Biblia declara estas palabras que le dijo Dios a Jonás: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda, y hay muchos animales. ¿No tendré yo misericordia? Y él dijo: ciertamente he tenido misericordia. Dios quiere tener misericordia y tiene misericordia de ti. Nada más debes confiar en que Dios te ama a pesar del pecado tuyo, a pesar de tu maldad. Dios te ama y quiere restaurarte y quiere levantarte. No olvides, estamos aquí para ayudarte. Queremos orar, queremos clamar por misericordia. Queremos que Dios venga a tu vida y haga los cambios que tú no has podido hacer en ti mismo. Dios los hará con su gran potencia y te levantará y te hará una nueva criatura. Quiero orar por ti en esta ocasión. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor Jesús, mi Dios todopoderoso, realmente no cabe del todo entender cuán grande es tu misericordia para conmigo. Te ruego, Dios, con todo mi corazón te ruego, quiero que hoy vengas a mi corazón y que seas el Señor de mi vida por todos los siglos. Yo no he podido cambiar, oh Dios, pero ruego que tú lo hagas y lo hagas para tu gloria y lo hagas para que sea tu siervo, tu sierva. Haz de mí, Señor, la persona más útil que tú quieras usar. Haz el instrumento más importante en tus manos y te honraré por toda la eternidad, oh Dios. Borra mis pecados, mis rebeliones y maldades. Escribe mi nombre en el libro de la vida, oh Dios, y acéptame como tu verdadero hijo y tu verdadero siervo. Salva no solamente mi vida, salva toda mi familia, oh Dios, y muchas gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por entrar a mi corazón, eterno Jesucristo. Te recibo ciertamente como mi Dios y mi Salvador. Mis amados oyentes, que la gracia de Dios sea contigo y te dé fuerza, vigor y crecimiento. Si quieres avanzar más, te invitamos a la iglesia Roca de Luz Eterna. Estamos ubicados en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Esquina con la Avalon y la 42 Street. Que Dios le guarde, le bendiga a todos y hasta la próxima edición. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección.
También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.